Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. El choque del año. Elsin Sangu y Bar Arduk se enfrentan cara a cara en una noche llena de tensión inolvidable. Prepárense porque lo que voy a contarles hoy los dejará sin aliento, una historia que parece salida de una película pero que ocurrió ante los ojos de cientos de testigos en la noche más brillante del año. La noche de ayer no fue una noche cualquiera en el mundo del espectáculo, se celebraba una de las ceremonias de premios más prestigiosas de la temporada, donde la elegancia y el glamour se daban cita bajo los reflectores. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para el verdadero espectáculo que ocurriría tras bastidores, lejos de las cámaras principales pero justo en el centro de la tormenta. Elsin Sangu, la bella actriz que ha conquistado corazones con su talento y su inconfundible cabello cobrizo, llegó al evento luciendo un vestido espectacular que dejaba a todos boquiabiertos. Se la veía serena, sonriente y segura de sí misma, saludando a la prensa y posando para los fotógrafos con esa gracia que la caracteriza. Pero lo que Elsin no sabía, o quizás temía en lo más profundo de su corazón, era que esa noche el destino le tenía preparada una sorpresa mayúscula. Por otro lado, Bar Arduk, el galán indiscutible de las pantallas, hizo su entrada triunfal minutos después. Con su carisma habitual y una elegancia que imponía respeto, Bar caminaba por la alfombra roja sin imaginar que a pocos metros de distancia, el pasado estaba a punto de cobrar vida. Según los rumores que circulan en los pasillos de la industria, Elsin y Bar no se habían visto ni hablado durante mucho tiempo. Se dice que entre ellos hubo un distanciamiento frío y silencioso, una pared invisible construida por razones que solo ellos conocen. Pero como bien dicen, el destino es caprichoso y le gusta jugar con fuego. El momento crítico, el instante que todos comentan hoy en las redes sociales, ocurrió justo antes de entrar al salón principal. El pasillo estaba lleno de celebridades, managers y periodistas. Elsin avanzaba conversando con un amigo, riendo despreocupadamente, cuando de repente, al girar en una esquina, se detuvo en seco. Allí, justo frente a ella, a escasos centímetros, estaba Bar Arduk. El tiempo pareció detenerse en ese preciso instante. Los testigos aseguran que el ruido ambiente desapareció y solo quedó el sonido de los latidos acelerados de ambos. No fue un encuentro casual, fue un choque de energías. Bar, que estaba ajustándose la chaqueta, levantó la vista y sus ojos se encontraron directamente con los de Elsin. Hubo un silencio sepulcral entre los dos, una pausa dramática que duró apenas unos segundos pero que se sintió como una eternidad. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Elsin, visiblemente afectada por la sorpresa, dio un pequeño paso atrás, como si el impacto de verlo fuera físico. Bar, por su parte, se quedó inmóvil, con una expresión indescifrable en el rostro, mezcla de sorpresa y nostalgia. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Rompiendo el hielo y la tensión que amenazaba con ahogarlos, Bar dio un paso adelante y con una voz suave pero firme dijo, «Parece que el mundo es realmente pequeño, Elsin». Esa frase resonó en el pasillo. Elsin, tratando de recuperar la compostura y ocultar el temblor en sus manos, respiró hondo, levantó la mirada con orgullo y respondió con una frase que dejó a todos helados, «El mundo es grande, Bar. Pero parece que nosotros siempre caminamos hacia el mismo lugar». Increíble. Esas palabras cargadas de significado oculto revelaban que, a pesar del tiempo y la distancia, la conexión entre ellos seguía viva, latente y peligrosa. No fue un saludo de amigos, fue un reconocimiento de una historia que quizás no ha terminado del todo. La gente alrededor no sabía si mirar o apartar la vista ante tal intensidad. Se notaba que ambos estaban luchando contra una marea de emociones. ¿Era enojo? ¿Era arrepentimiento? ¿O era ese amor que nunca se apaga y que solo cambia de forma? Después de ese breve intercambio de palabras, que pareció un guión de sus mejores series, la situación se volvió aún más tensa.
Un organizador del evento, notando la electricidad estática entre las dos estrellas, intentó guiarlos hacia sus asientos. Pero el destino no había terminado con ellos. Resulta que sus asientos estaban ubicados peligrosamente cerca. Durante toda la ceremonia, aunque no volvieron a hablarse directamente, las miradas furtivas lo decían todo. Cada vez que uno se movía, el otro reaccionaba. Era un baile silencioso de dos personas que se conocen mejor que nadie. En un momento de la noche, cuando el Sin subió al escenario para presentar un premio, la cámara enfocó a Bar. Él no aplaudía como los demás, la miraba con una intensidad fija, una mezcla de orgullo y melancolía que no pasó desapercibida para los fans más observadores. Se dice que en el after party, la tensión continuó. Testigos afirman que ambos evitaron cruzarse nuevamente, manteniéndose en extremos opuestos de la sala, como dos imanes que se repelen por la fuerza de su propia atracción. Sin embargo, antes de irse, se produjo el segundo acto de este drama. En la salida, mientras esperaban sus vehículos, volvieron a quedar lado a lado. Esta vez no hubo cámaras, solo ellos y la noche fría. Se escuchó a él sin murmurar, es difícil olvidar lo que nunca se explicó. A lo que Bar, mirándola profundamente a los ojos antes de subir a su coche, contestó, quizás algún día tengamos el valor de explicarlo todo. Y así, sin más despedidas, cada uno tomó su camino, dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuesta y corazones acelerados. Este encuentro ha encendido todas las alarmas en el mundo del espectáculo. ¿Qué significa este acercamiento forzoso? ¿Es el comienzo de una reconciliación o el cierre definitivo de un capítulo doloroso? Lo cierto es que la química entre el Sinsangu y Bar Marduk es algo que no se puede fabricar ni destruir, simplemente existe, poderosa y eterna. Verlos juntos, aunque sea en medio de una crisis de nervios y tensión, nos recuerda por qué son una de las parejas más icónicas de la ficción y, quizás, de la realidad oculta. Mis queridos seguidores, la noche de los premios ha terminado, pero la historia de El Sin y Bar parece haber cobrado un nuevo y emocionante impulso. No sabemos qué nos deparará el futuro, pero una cosa es segura, donde hay fuego, las cenizas siempre pueden volver a arder. Hemos sido testigos de un momento que pasará a la historia de la farándula, un momento de verdad cruda entre dos estrellas que brillan con luz propia pero que, cuando se juntan, crean una supernova. Mantendremos nuestros ojos bien abiertos ante cualquier nuevo desarrollo, porque si algo nos ha enseñado esta noche, es que con ellos, nunca se puede decir nunca. Gracias por acompañarme en este relato lleno de emociones y secretos revelados. Ahora me gustaría saber su opinión, porque ustedes son la parte más importante de este canal. ¿Creen que las palabras de Bar y el Sin significan que todavía hay sentimientos profundos entre ellos? ¿Piensan que este encuentro fue pura casualidad o el destino tratando de unirlos de nuevo? Y lo más importante, ¿les gustaría verlos juntos nuevamente en un proyecto o creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo, tengo mucha curiosidad por leer sus teorías sobre esta noche mágica y tensa. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna noticia bomba como esta y compartir este video con todos sus amigos que aman el drama tanto como nosotros. Nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes.